cambia, todo cambia. Dicen que hasta la ley de gravedad. En política y más aún en la política argentina, los enemigos y los amigos pueden dejar de serlo, las alianzas se reconfiguran y lo que era intransable ayer no necesariamente lo es hoy. Tras los sorprendentes resultados de la primera vuelta, no pasan 3 días y después de los oficios de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, antes acusada por el libertario Milei de tirar bombas en jardines infantiles durante la dictadura, anuncia que lo va a apoyar. Se instala desde esa vereda política el eje kirchnerismo-anti-kirchnerismo. Y Sergio Massa intenta, desde su vereda, que esta elección sea sobre democracia versus autoritarismo, sobre Estado que te apoya o uno que te deja a tu suerte. Es meritorio el aumento de 3 millones de votos desde las PASO de Massa, pero también que desde la elección de Alberto Fernández, hay que decirlo, el peronismo ha perdido 3,5 millones de votos en la hasta ahora peor elección desde el retorno a la democracia. Y también es meritorio que haya llegado a esta instancia un hasta hace 2 años panelista de televisión, economista y académico como Javier Milei, quien el domingo sumó 700.000 votos desde las primarias. La abstención más alta desde el retorno a la democracia debiera alertar a los políticos de todos los colores, porque viven en democracia en Argentina, cierto, pero con 40% de pobreza, 130% de inflación y con escándalos de corrupción que manchan desde izquierda a derecha. El nombre de esta elección es abierta y el apellido incertidumbre, pero una cosa es clara, la fragmentación ya llegó a Argentina y la política no volverá a ser la misma después de la llegada a ella de Javier Milei. Comienza Conexión Global Prime. ¿Cómo se dio esta elección? ¿Cómo se proyecta? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio va a denunciar a Javier Milei penalmente porque dijo que ponía bombas en jardines de infantes durante la década del 70. Lo bueno, ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Y era básicamente una terrorista tirabomba. La enemistad entre Javier Milei y Patricia Bullrich no era desconocida para nadie durante la campaña electoral previa a la primera vuelta del domingo pasado. El candidato ultraderechista no perdía oportunidad de criticar a la exministra de Mauricio Macri, quien incluso terminó respondiendo con una denuncia por injurias. Fueron semanas de insultos que en poco más de 2 días quedaron en el pasado cuando este miércoles la ex candidata de Juntos por el Cambio y su compañero de fórmula anunciaron su apoyo al libertario en el balotaje de noviembre. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Con Javier Milei tenemos diferencias, nos perdonamos mutuamente, me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos. Y lo más importante, lo más trascendente para mantener la unidad de Juntos por el Cambio es dar libertad de acción. Por eso hoy nos pronunciamos en favor de la candidatura de Javier Milei, independientemente de que lo hacemos a título personal y como fórmula. Ese era el borrón y cuenta nueva del que hablaba Milei tras clasificar a la segunda vuelta, una reconciliación que fue resultado de una reunión que mantuvo la noche anterior con Bullrich y el expresidente Macri. Poco después del anuncio, el libertario graficaba así el momento en sus redes sociales. Pese a que dio libertad de acción al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio, la decisión de Bullrich profundizó aún más la fractura ya existente en la alianza conservadora. Tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica, ambos partidos pertenecientes a la coalición, optaron por la neutralidad y lanzaron duras críticas a la decisión de Bullrich y del exmandatario, la cual acusan que se tomó a puertas cerradas. La UCR no apoyará a ninguno de los 2 candidatos. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Para mí es previsible. Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio. Su lado oscuro le ganó.
En consecuencia, el que rompe es él. Pero digo, la pobre Patricia va a cometer un error histórico. La grieta también se abrió en el PRO, la formación que preside la ex candidata y que lidera Macri. Hay sectores del partido que tampoco apoyarán al ultraderechista. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta se alineó a los radicales y a la coalición cívica, optando también por la presidencia. Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos. Siempre voy a estar en contra del kirchnerismo. Ha sido un gran desastre para Argentina. Ahora, del otro lado, Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío. Sí, las tensiones existen, son obvias. Lo más importante, lo que yo voto, es por sostener la unidad mayor posible. La fractura también llegó hasta las filas de La Libertad Avanza. Una diputada provincial electa fue la primera en decidir romper con el bloque tras el acuerdo alcanzado por Milei. Hasta el domingo era, no queremos ser los mismos de siempre, y hoy estamos negociando con quienes arremetimos con todo en toda la campaña. Es todo lo que la gente no quiere. Los votos de Javier van a estar muy divididos ahora con esto. Mientras esta crisis se desarrollaba, Sergio Massa buscaba montar una imagen de unidad, participando de una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los intendentes electos de Unión por la Patria. Según reportan medios locales, el candidato oficialista pidió ir en busca del voto de los radicales, un primer signo de cómo podría aprovechar este quiebre en la oposición. Vamos a conversar ahora con Martín Tetaz, un hombre clave como diputado de la Unión Cívica Radical, economista además. Muchísimas gracias por acompañarnos, Martín. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. A ver, lo primero es tu reacción al hecho político de la jornada en Argentina. Esto es, me refiero evidentemente al apoyo de Patricia Bullrich y de Luis Petri. Para quienes no lo sepan, Luis Petri es el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, el que era candidato a vicepresidente. No pasaron a segunda vuelta y pasado nada de tiempo, fue el domingo la elección, le han dado su respaldo a Javier Milei después de una reunión en la que estuvo presente Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Cuál es tu impresión? A mí me parece que nosotros hemos quedado en una trampa, que hay un acuerdo político entre Javier Milei y Massa para borrar a la oposición, para borrar a Juntos por el Cambio. El acuerdo era muy claro. Hay de los 38 diputados nacionales que está metiendo Javier Milei, hay 8 que son puestos directamente por Sergio Massa. La campaña fue financiada prácticamente por Sergio Massa también, así que en las últimas semanas previas a la elección votaron en conjunto en el Parlamento una serie de programas que implicaban bajar impuestos sin ninguna contraprestación de baja de gasto, o sea que eran programas muy expansivos, muy, como le decimos acá, el plan platita, el plan populista que busca tratar de conseguir más votos. Y lamentablemente no hemos sido capaces de una autocrítica que tenemos que hacer en nuestro espacio político, no hemos sido lo suficientemente buenos o capaces de construir una alternativa política para la Argentina. La sociedad eligió esas dos opciones y hay que elegir hoy entre Guatemala y Guatepeor. Y nosotros, desde el radicalismo, creemos que la posición tenía que ser una posición de presidencia, de independencia, de libertad, para que cada uno de nuestros votantes eligiera entre esas dos alternativas que consideramos malas. Y bueno, algunos dirigentes a título personal se han apurado a dar algunos apoyos para distintos lados. Usted mencionaba recién el apoyo de uno de los principales dirigentes hacia Javier Milei. Algunos otros dirigentes han dado algún apoyo hacia Sergio Massa. A nosotros nos parece que eso es inconveniente y que peligra, por supuesto, o hace peligrar la continuidad de Juntos por el Cambio como un espacio opositor integrado. Sí, expliquémosle a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile que Martín pertenece a Juntos por el Cambio, esta alianza que reunía dentro de ella al PRO, de donde viene Patricia Bullrich, Mauricio Macri, y a la Unión Cívica Radical. Estoy nombrando los principales, ¿no? La Unión Cívica Radical, donde milita Martín, es el radicalismo. Ese radicalismo, además, que se sentía bien ofendido por las críticas que les ha hecho directamente Javier Milei. Le hizo muchas críticas y le sigue haciendo Alfonsín, dice que es uno de los peores gobiernos de la historia, decía hoy día en una entrevista o ayer que rivalizaba con el actual gobierno de Alberto Fernández en ser el peor de la historia. Entonces, la pregunta es, también tú anunciabas algo, esto de que desde el PRO apoye Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei, no así
quien compitió en las internas con Patricia Bullrich. Rodríguez Larreta dijo que él no iba a votar por Milei, que es una forma de favorecer indirectamente a Massa, porque si no votas por Milei y dices que esa es la línea divisoria, eso yo creo que le sirve a Massa. Pero en fin, ¿cuándo crees que se va a definir el quiebre? Porque parece como ya quebrado en la práctica esta coalición de Juntos por el Cambio. No, dos cosas. Primero, la elección es una elección abierta y es una elección nueva. No es una elección donde vote solamente una porción del electorado que no votó, que votó por otros partidos en la elección anterior. Claro. Es una elección nueva y abierta y cada uno de los dos candidatos tiene que ir a convencer a la mayor porción de las que quiera. El voto en blanco o la abstención de ir a votar de ninguna manera implica un endorsement o un apoyo a ninguna de las dos candidaturas. Va a ganar el candidato que sepa conseguir más votos por parte de la población, no el que consiga más adhesiones de los dirigentes o más posiciones a favor o en contra de los distintos dirigentes. Es la sociedad la que va a elegir. Entonces, sería subestimar al votante pensar que una posición de alguno de los dirigentes puede definir en algún sentido la votación. Luego, es cierto que yo creo que independientemente de las declaraciones que hagan los dirigentes del espacio, ha cambiado el resultado de la elección, un resultado de 3/3 en Argentina, con un nuevo actor político protagónico fuerte, que es el espacio de Javier Milei, que va a tener 40 diputados en el Congreso, 38 y 8 senadores, cambia la lógica de la política en Argentina y por lo tanto fuerza una reestructuración de todos los espacios políticos en Argentina. No va a existir más, tal y como existía el kirchnerismo versus Juntos por el Cambio. Esta dicotomía no es válida. Este es un baile que hay que inventar distinto, un juego que se va a jugar de a 3 actores. Ya no es un tango que se baila de a 2. Ahora es un juego distinto, es un baile distinto, en el cual hay que saber qué espacio toma la oposición. Nosotros por eso planteábamos la importancia de prescindir de definiciones concretas, porque eso sería simplemente cambiar los dos espacios a la Argentina y ofrecerle a la sociedad otros dos espacios diferentes. Yo creo que eso no es lo que va a pasar. Si gana Javier Milei, ¿crees tú que podría ser aceptable que personeros de la Unión Cívica Radical integren el gobierno o que personeros del PRO, que ya le han dado su apoyo, integren el gobierno, entre otros Patricia Bullrich? ¿Qué te parecería? ¿Ese sí sería un momento de quiebre para esta coalición de Juntos por el Cambio? Siempre que sea a título personal, no. Ahora, si es a título del apoyo de un espacio político, obviamente sí, porque cambiaría automáticamente el rol de ese espacio político dentro de la sociedad. Nos ha elegido a nosotros claramente como opositores. Ese es el rol que debemos honrar. Si alguno de nosotros que ha sido elegido como opositor pasa a integrar el espacio de conducción, eso sería obviamente contrario a lo que votó la ciudadanía, no solamente para nuestro rol, sino cuando eligió al candidato que eventualmente gane. No lo eligió para que gobierne con otros. ¿Tú vas a decir públicamente por quién vas a votar o vas a votar en blanco? Yo he manifestado que no puedo inclinarme por ninguna de las dos candidaturas porque son, como dije recién, Guatemala versus Guatepeor. Son dos opciones malas para Argentina. Una es una opción más kirchnerista, que ya sabemos todos los males que tiene, lo conocemos a Sergio Massa, populista. Y la otra es una opción populista de derecha, pero una opción que además, por muchas expresiones que ha tenido Javier Milei, es antirrepublicana también, porque ha planteado que va a gobernar por decreto, que si manda la ley al Congreso y no se las apoyan, entonces va a exponer a los diputados que voten en contra socialmente, va a buscar un escrache, va a buscar si no estaría respetando la división de poderes, no estaría respetando las opiniones distintas. No solamente usted mencionaba más temprano algunas opiniones descalificantes respecto del radicalismo, sino porque él ha sostenido y lo sostiene siempre, que cada uno que opine distinto de él es un zurdo, comunista, planificador. Usted no puede tratar a los espacios políticos que piensan distinto con agresiones permanentemente y pretender que de esa forma pueda conducirse los destinos de un país, más allá de que por supuesto puede pensar distinto, ¿no? ¿Está en riesgo la democracia si gana Javier Milei? No, yo no coincido en esa visión tampoco. Me parece que los dos extremos son malos. Me parece que la idea, al contrario, me parece que la oposición tendría que estar, y esa es por lo tanto mi intención, que esté sólida como para posicionarlo a Milei en el Congreso. Milei, si gana, va a tener solamente 38 diputados sobre 257. Es una cantidad muy, muy chica como para poder, ni siquiera sancionar una ley. No podría cambiar ni un feriado nacional con esa cantidad de diputados. En ese contexto está forzado luego algún equilibrio parlamentario de acuerdos, ley por ley, proyecto por proyecto, de ir a buscar consenso. Y
no creo que pueda gobernar sin los consensos del resto de las fuerzas políticas. Y si gana Massa, ¿qué riesgo hay también finalmente para la democracia, o tampoco crees que hay riesgo? ¿O cuáles son? Tal vez la pregunta mejor formulada sería... Quiero descartar eso, lo quiero descartar de plano, perdóname. No quiero que quede esta duda flotando. No hay ningún riesgo para la democracia argentina. Y no tratemos de sacar esos fantasmas de abajo de la mesa, que son fantasmas de otra época en la Argentina, en la cual había algún riesgo de democracia. Hace 40 años que los argentinos aceptamos y entendemos que por más diferencia que tengamos, que por más extremas que sean las posiciones, que por más irracionales que sean los planteos, que por más corrupción que veamos de un lado, de todas maneras nadie está planteando acá que se altere el orden institucional, Martín, ni que... esto no está este riesgo. Es que por eso decía, te quería reformular la pregunta en el sentido de cuáles son los riesgos para la calidad de la democracia de que siga gobernando el peronismo. Y quiero preguntarte también después, antes que cerremos, quiero preguntarte por el rol de dos figuras, de Cristina Fernández y de Mauricio Macri, cada uno en su sector. Pero hoy día te pregunto, primero, ¿qué riesgos hay para la calidad de la democracia? Te voy a contestar las dos juntas, ¿no? Nadie sabe muy bien qué va a hacer Massa, porque hay varios Massas, hay un Massa para cada oportunidad en la historia reciente de la Argentina. Hay un Massa que en el 2013 era el opositor de Cristina, que frenó la reelección de Cristina. De hecho, tuvo un acuerdo político con Mauricio Macri en ese momento. Sí. Muchos no lo recuerdan, pero Mauricio Macri y Sergio Massa hicieron un acuerdo político en 2013. Mauricio Macri bajó los candidatos que tenía en la provincia de Buenos Aires para que Massa pudiera ganar y frenar la reelección de Cristina. 2 años después, inclusive más, 4 años después, Sergio Massa decía que iba a ser el que iba a encerrar a los corruptos de la cámpora y del kirchnerismo. Y luego terminó aliándose con ellos. Y Cristina Kirchner, hay escuchas telefónicas por causas judiciales de Cristina Kirchner diciendo, discúlpenme que lo voy a citar textual, ¿sí? Hay que invocar a este hijo de puta por Sergio Massa, ¿no? Entonces, desde esa expresión hasta, fíjense ustedes que no estuvo Cristina Kirchner en toda la campaña de Sergio Massa, está escondida bajo 7 llaves. Evidentemente eso no implica que el frente del kirchnerismo o del peronismo sea un frente homogéneo, ni mucho menos, es un frente heterogéneo y nadie sabe si Massa, asumiendo un periodo como presidente, se transforma en Maquiavelo y le corta la cabeza a las personas que estuvieron con él y va a buscar otros espacios políticos de coalición. Si Massa vuelve a ser kirchnerismo 2.0, no hay manera de saber lo que va a hacer Massa. Realmente es una de las incógnitas, ¿no? Ya, y 30 segundos para Mauricio Macri. ¿Sigue siendo tan poderoso como siempre? Porque claramente influyó en la decisión de Patricia Bullrich. Sí, a mi juicio es una decisión equivocada. Evidentemente todo el espacio político nuestro está cometiendo muchos errores en el último año y eso explica por qué no estamos nosotros en el balotaje. Y creo que algunos de nuestros dirigentes siguen cometiendo errores y ese es claramente un error de cara hacia el electorado y de posicionamiento político de la oposición hacia el próximo año en Argentina. Luego no me quiero tampoco meter en el espacio del PRO, de lo que es el espacio político Mauricio Macri, de cómo ellos definen cuál es la voz cantante y los acuerdos que hacen con Milei antes de que se exprese el partido. Esa es una cuestión en la cual no me quiero meter. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial sobre Argentina de Conexión Global Prime y nos vemos, espero, en Buenos Aires para la segunda vuelta. Buenas noches, hasta luego, gracias. Es muy importante, así lo hemos conversado, cómo se constituye este parlamento. Un parlamento que tiene ciertas particularidades. Como en muchas partes del mundo, los 72 senadores se van renovando por tercios. Eso es normal, a veces en algunos países por la mitad, en otras veces por tercios. Bueno, aquí es por la mitad. Pero revisemos qué fue lo que pasó en esta elección parlamentaria, porque de eso depende, eso ya está definido, está zanjado, de eso depende la gobernabilidad o no que va a tener el próximo presidente, sea Javier Milei o sea Sergio Massa. En la Cámara de Diputados hay 257 escaños. Atención, porque se renovó la mitad. Esto es una particularidad de Argentina, que se supone que el objetivo es que quien venga desde la izquierda o la derecha con un programa muy radical no pueda
de alguna manera pasar la aplanadora si es que logra mayorías parlamentarias. Nadie lo podía lograr porque solo se disputaba la mitad. Y esa mitad además se iba a dividir tal como pasó. Bueno, entonces en celeste tienen Unión por la Patria, que es el sector de Sergio Massa. Y tienen 108 diputados o diputadas. El quórum es 129. Entonces, cualquier cosa que quiera hacer Sergio Massa necesita 21 diputados más. Después tiene que ver de dónde los saca. Juntos por el Cambio tiene 93 bancas. Ya no está Patricia Bullrich, así que no hablemos de cuánto le faltaría si ella hubiera pasado la segunda vuelta eventualmente, pero tiene una importante presencia legislativa y tiene muchos intendentes a todo esto, pero para el tema, no nos convoca aquello para el tema legislativo. Intendentes son como alcaldes chilenos. Sigamos avanzando. Los libertarios de Javier Milei es un exitazo igual, porque una agrupación política la vez pasada tenían tres bancas. 2 de ellas eran de Javier Milei y Victoria Villarroel, su compañera de fórmula en la vicepresidencia, ¿no? Bueno, y el punto es que tienen 37, por lo tanto requieren 91, necesitan llegar a los 129 y para aquello entonces tienen que negociar, tienen que lograr acuerdos porque no es para nada fácil lograr los 129 del quórum teniendo apenas 37 y no necesariamente necesitan 92 diputados o diputadas para llegar a acuerdo. Podrían obtenerlo si todos Juntos por el Cambio votara por ellos, pero ya sabemos que se está fragmentando Juntos por el Cambio. Hay divisiones entre los del PRO y los de la Unión Cívica Radical y por lo tanto no puede contarse, nunca puede contarse ni siquiera entre los propios aliados necesariamente de manera automática para cualquier proyecto. Pero cualquier reforma económica, por ejemplo, requeriría mayoría y eso no lo tiene ninguno, así que conversar es una obligación. Tercera Vía 8, Izquierda 5 y otros 6. Veamos qué pasa en el Senado y nos vamos a encontrar con algo más o menos similar. 72 senadores y senadoras, se renovaban 24 y ¿qué pasó? Unión por la Patria queda con 34, el quórum mínimo no lo alcanza, son 37, Juntos por el Cambio 24, Libertarios 8. Exitazo llegar entonces a 8 senadores y senadoras, siendo, como lo decíamos, una fuerza nueva, pero de igual manera, de hecho no tenía ningún senador ni senadora y pasa a 8. Juntos por el Cambio tuvo una súper mala elección, perdió 9 bancas y en el caso de la Unión por la Patria perdieron 10. Se reconfigura entonces el Senado y de nuevo nadie tiene mayorías y eso obliga a negociar o puede ser, si no, una fuente de inestabilidad o de estancamiento respecto a las propias propuestas. Vamos a conversar ahora con la diputada Paula Penaca, ella es de Unión por la Patria, diputada nacional además. Diputada, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime de CNN Chile. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Quiero preguntarle primero si la sorprendió el resultado de la elección, porque puede que no haya sido sorpresa la segunda vuelta, ni tampoco que estuviera fuera entre Milei y Massa. Usted apoya a Sergio Massa, evidentemente, desde Unión por la Patria, pero la pregunta es si le sorprendió que superara en votos a Javier Milei honestamente. La verdad es que estamos muy agradecidos y muy agradecidas por el acompañamiento del conjunto de la población. No sé si el término para describirlo es sorpresa, pero sí, obviamente hubo un crecimiento muy grande entre la PASO y la elección general. Eso creemos que tuvo que ver, por supuesto, con que muchísimos sectores de nuestra sociedad, por ver cuál es el rumbo que proponemos de la mano de Sergio Massa, incluso cuáles han sido las medidas que se tomaron en estos últimos meses, sobre todo vinculadas con proteger el poder adquisitivo de los salarios en el medio de un contexto de crisis económica muy difícil para nuestro país, con un condicionamiento muy grande del Fondo Monetario Internacional, pero haciendo ese esfuerzo de tomar las decisiones y las medidas económicas para acompañar a los trabajadores y las trabajadoras y mostrando que ese es el rumbo que vamos a seguir y profundizar, creo que hemos logrado un apoyo y una confianza de muchos sectores de nuestra población que evidentemente por las diferencias en los resultados no nos habían acompañado en la PASO. Así que bueno, de alguna manera sí fue un resultado distinto al que algunas proyecciones indicaban, pero también somos conscientes de que hubo un gran trabajo de nuestra fuerza política en estos meses y que bueno, eso
generó, incidió en una confianza que amplios sectores de nuestra sociedad han depositado en nosotros en esta elección general, ¿no? Diputada, le pregunto de inmediato las críticas desde el otro sector político. Javier Milei ha dicho aquí se gastó cerca del 1,5% del Producto Interno Bruto, entre 1 y 1,5% en ayudas sociales desde el Estado a la población, en un contexto además es el ministro de Economía y a la vez candidato, y eso es difícil de entender en Chile, y que además tiene un 130% de inflación, 40% de la población en la pobreza, y además le criticaba fuertemente Javier Milei el hecho de la cantidad de ayudas sociales que dieron, entre otras cosas porque además hay acusaciones desde La Libertad Avanza respecto de posibles ocultamientos de boleta y otras cosas. ¿Cómo responde usted a esas acusaciones? Bueno, lo primero que tengo para decir es que naturalmente parte de las diferencias conceptuales y de profundidad política que tenemos con la fuerza que representa Javier Milei es que nosotros consideramos que cuando el Estado invierte en programas sociales, cuando invierte en acompañamiento a la sociedad, está invirtiendo y no gastando. Y esta es una discusión histórica en la República Argentina. Nosotros desde el peronismo, desde Unión por la Patria, sabemos que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, que el Estado tiene que tener una política económica que ponga en el centro la redistribución de la riqueza y que eso también se hace con inversión social. Y por eso creemos en un Estado que garantice el acceso a la educación pública y de calidad, un Estado que garantice el acceso a la salud pública, un Estado que garantice que las personas puedan acceder a la movilidad, subsidiando el transporte. Efectivamente, eso que vos mencionás como una acusación es parte de lo que está en el centro del debate político hoy en la Argentina, cuando tenemos a un candidato como Milei que propone reducir el Estado, que propone que las reglas que se lleven adelante y que guíen la vida de los argentinos y las argentinas sean las del mercado. Y la verdad es que eso ya pasó en la Argentina, ¿no? Y nos llevó a una crisis muy profunda que nosotros tuvimos durante los años 90, que estalló en el año 2001. Entonces, lo primero que tengo para decir es que esto es parte de nuestra concepción política y que vamos a seguir profundizándola. Nosotros creemos en ese Estado presente y creemos en que el gobierno tiene que administrar el Estado para estar al lado de las personas para que puedan cumplimentarse sus derechos, ¿no? Diputada, se trata de tener más derechos o menos derechos, Sí, ¿no? Lo que pasa es que la crítica que se hace desde La Libertad Avanza y también desde Juntos por el Cambio es que es el uso del Estado para ganar una elección, el uso de las ayudas sociales para ganar una elección. También esa es una denuncia a la que nos hemos enfrentado durante muchos años, ¿no? Mientras gobernamos la Argentina, y la verdad es que la política pública de inversión social ha sido una constante en nuestro gobierno. Si vos mirás, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con los 2 años de pandemia y cuáles han sido las medidas que desde Unión por la Patria, el Frente de Todos, se han impulsado, claramente en el centro de la escena, sin ninguna elección en el medio, también estaba esta concepción de la que yo te hablo. Entonces creemos que en un momento de crisis económica, que además, hay que decirlo, esta crisis económica hoy en la República Argentina tiene el eje central de su desarrollo en la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tomó Mauricio Macri. Una deuda absurda, ridícula, la deuda más grande que tomó nunca la Argentina y la deuda más grande que nunca dio el Fondo Monetario Internacional, que obviamente generó un nivel de condicionamiento y, por ejemplo, una devaluación del 20% luego de la elección de la PASO. Entonces nosotros concebimos que ante esa situación no hay manera de que el Estado no esté presente y salga a auxiliar a los sectores de la sociedad que más lo necesitan. Entonces, sí, preguntarle... A todo esto quiero hacer presente que invitamos también a representantes de La Libertad Avanza que por ahora dijeron que no iban a hacer declaraciones, así que quiero dejarlo claro para quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile. ¿Cuán abierta, no sé si le voy a tratar de traducir porque de repente allá le dicen distinto en Argentina, pero cuán jugada está esta elección o cuánta incertidumbre hay? ¿Ustedes sienten que es, como diríamos en Chile, carrera corrida o no esta elección? ¿Y cómo toma el apoyo que le dio Patricia Bullrich a Javier Milei? ¿Está corrida la elección o todavía hay incertidumbre? ¿Qué dice usted?
No, bueno, por supuesto que hasta que la población no termine de tomar la decisión final, estamos entrando en un balotaje, estamos jugando la elección, ¿no? Nosotros no creemos bajo ningún punto de vista que esta elección esté ganada. Vamos a seguir durante este mes de campaña tratando de llevar nuestras propuestas, tratando de dar los debates de cara a la sociedad y creemos que hasta el 19 de noviembre la elección se está jugando. Creo interpretar bien lo que me decís con la elección, si está corrida o no. Y déjame volver un minuto atrás, porque lo otro que quiero decir es que, más allá de alguna denuncia que alguien pueda haber hecho, la verdad es que la elección se desarrolló con total normalidad, no hay ninguna comprobación de ninguna situación irregular en el marco del desarrollo electoral. Ha habido fiscales que han trabajado durante toda la elección, la Comisión Nacional Electoral estuvo presente, las fuerzas de seguridad estuvieron presentes y no tenemos ninguna situación de irregularidad en el comicio del pasado domingo, ¿no? Diputada, ¿les preocupa el apoyo anunciado por Patricia Bullrich a Javier Milei? Explicarle a quienes nos ven en sus casas que Patricia Bullrich encabezaba esta coalición que se llama Juntos por el Cambio, que tiene al PRO desde donde ella proviene, donde proviene también el expresidente Mauricio Macri, y están también los radicales que estaban más bien por una abstención, algunos, otros por apoyar a Massa. ¿Cuánto les preocupa el anuncio hecho por Patricia Bullrich? Bueno, primero decirte que nosotros no consideramos que los dirigentes y las dirigentas sean dueños ni dueñas de los votos de la gente, la voluntad popular. Creemos que la gente ante dos opciones va a ir a tomar la decisión libremente, democráticamente, y que eso es un balotaje. Después creo que le preocupa más a la propia fuerza que integra Patricia Bullrich que a nosotros, ¿no? Durante toda la jornada del día de hoy, la verdad que los argentinos y las argentinas están vivenciando toda una serie de disputas, de redencillas internas dentro de una fuerza política que efectivamente no están sabiendo cómo dar los debates internos. Parecería ser que Patricia Bullrich hace un llamado desde su condición de candidata, parecería ser que se adueña de los votos que pudieron cosechar y juntar entre un conjunto de fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio y que eso les está generando conflictos dentro de la fuerza. Independientemente de eso, yo creo de nuevo que los electores van a ir al balotaje libremente y democráticamente a decidir cuál es la mejor opción para la Argentina en los próximos 4 años. Diputada, usted sabe, porque ha estado en campaña, usted sabe que se intentan poner ejes de campaña. Ya ha dicho Javier Milei, ya ha dicho Patricia Bullrich que esto es ¿kirchnerismo o no kirchnerismo? ¿Cuál va a ser el eje que ustedes van a presentar en la campaña? Para ustedes, ¿qué se está decidiendo aquí? Ellos dicen, y cuando dicen kirchnerismo, obviamente están trayendo al centro de la escena a la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández, que ha estado bien desaparecida de la escena pública durante toda esta campaña. Entonces, para ellos ese es el eje, derrotar al kirchnerismo. ¿Cuál van a proponer ustedes como eje de campaña? Sí, yo creo que no hay que engañar a la sociedad, ¿no? Cuando se lleva adelante una elección, se está optando entre dos proyectos políticos, en este caso por ser un balotaje, entre dos proyectos políticos, entre dos modelos económicos, entre dos modelos de sociedad. Nosotros venimos planteando de la mano de Sergio Massa que lo que queremos es una Argentina grande, que crezca, que se desarrolle, que redistribuya el ingreso, una Argentina donde los derechos de los ciudadanos y ciudadanas estén garantizados por el Estado, una Argentina donde conservemos nuestras banderas de memoria, verdad y justicia, una Argentina donde no haya violencia, una Argentina donde el propósito no sea eliminar al adversario, donde haya tolerancia, donde no tengamos que vivir bajo fuego continuamente. La verdad que se han visto expresiones de mucha violencia de parte de los candidatos de la oposición. Venimos de una escena política bastante convulsionada en la Argentina. La verdad es que, lamentablemente, algo de la centralidad que en los últimos años tuvo la vicepresidenta de la Nación tuvo que ver con un intento de asesinato
hacia su persona, que se cometió hacia su persona. Entonces creo que lo que tiene que quedar claro es que más allá de los eslóganes de campaña, nosotros tenemos un proyecto de país, que es un proyecto de país que incluye a todos y a todas, que entendemos que eso se construye desde un gobierno donde los diferentes sectores de la política puedan ser convocados en función de trabajar con el objetivo del crecimiento y de la grandeza de nuestra patria. Ese es el eje en el que nosotros venimos haciendo nuestras propuestas y bueno, después hay algunas cosas que tienen que ver con generar odio, con generar rencor. Nosotros creemos que es desde la esperanza y no desde el odio, que es desde el amor, desde donde vamos a poder reconstruir nuestro país. Cierro preguntándole brevemente, porque se nos fue volando el tiempo, quiero preguntarle, quien sea presidente después del 19 de noviembre no va a tener ninguna mayoría parlamentaria. Evidentemente ustedes tienen más bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados que el Partido La Libertad Avanza. Pero de igual manera nadie tiene mayoría. ¿Cómo prevé la gobernabilidad y cómo prevé la negociación parlamentaria, sobre todo saliendo de una elección bien polarizada? ¿Cómo se va a dar eso? ¿Qué dificultades tiene para quien sea presidente? Mira, hoy ya nosotros no tenemos mayorías propias en la Cámara de Diputados, tampoco en el Senado. Hace poco las perdimos, así que creemos que es desde el diálogo, desde la construcción del consenso, desde la convocatoria amplia que ya venimos haciendo hoy durante la campaña, que se pueden construir acuerdos en esta Cámara de Diputados y esperamos poder hacerlo, porque efectivamente nuestro país necesita eso, ¿no? Necesita que nos sentemos los dirigentes, que nos sentemos los que tenemos responsabilidades en las fuerzas políticas y podamos acordar algunos puntos básicos sobre los cuales podamos reconstruir nuestro país, nuestra economía, la calidad de vida de nuestra gente. Eso mismo que estamos proponiendo es lo que ya venimos haciendo en un Congreso que hoy no tenemos mayorías propias y es lo que vamos a seguir haciendo con las dificultades, obviamente, que pueda suponer una composición más atomizada, pero no creo que sea una tarea muy distinta de la que hacemos hoy. Diputada Paula Pennaca, quiero agradecerle muchísimo que haya conversado con nosotros en CNN Prime y como les hemos dicho a todos con quienes hemos conversado, esperamos encontrarnos en Argentina, específicamente en Buenos Aires para la segunda vuelta y poder conversar ahí en persona. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Nos vamos entonces a la pausa en Conexión Global Prime. Ya al regreso seguimos analizando cuál es el futuro de Argentina, qué tan abierta, qué tan cerrada está esta elección. Al regreso en Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime para analizar con una cientista política de fuste esta elección y sus proyecciones y consecuencias en la economía, en lo social y en lo político. Vamos de inmediato entonces a contactarnos con Paola Subán. Un larguísimo currículum por toda la experiencia que tienes, Paola. Estuvimos juntas en Buenos Aires, es politóloga, magíster en comunicación política, directora de Subán Córdoba Consultora y miembro de la red de politólogas. Ahora a la distancia, antes en Buenos Aires. Qué gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un placer. Muy buenas noches para todos. Lo primero que quisiera preguntarte es, más allá de los deseos de unos u otros, ¿qué tan abierta está esta segunda vuelta? Bueno, es una segunda vuelta que está cada vez más polarizada, ¿no? Hoy la Argentina es un tembladeral político. Los distintos espacios que quedaron por fuera del balotaje están rediscutiendo hacia el interior de sus espacios y de sus coaliciones si apoyan a uno o a otro. Lo cierto es que Juntos por el Cambio, que era la fuerza de oposición más fuerte hasta la irrupción de Javier Milei, hoy está fragmentándose prácticamente en 1000 pedazos. Así que tenemos por delante unos cuantos días hasta ver cómo finalmente terminan reacomodándose todas las piezas en el tablero. Paola, yo te pregunto, cuando te pregunto qué tan abierta, me refiero a qué tan echada está la suerte, porque cuando ganó las PASO, Javier Milei, muchos decían, ya está claro, puede incluso ganar en primera vuelta, va a ser el próximo presidente. Ahora pasa que es Massa el que está como encabezando o como dicen los cientistas políticos, como frontrunner, con la primera posición
para decirlo como corresponde, y otros dicen, oiga, atención, ni lo uno ni lo otro, ni antes estuvo bien creer que la suerte estaba echada tras las PASO, ni ahora hay que pensar que esto está completamente definido. ¿Qué tan definido está esta elección? ¿O está todo por verse? Sí, si recuerdas la última vez que hablamos, decíamos que había tantas posibilidades de que se definiera en primera vuelta como de ir a un balotaje. Sí, me dijiste 50-50. Exacto. Esto era porque la realidad es que la diferencia entre el primero y el segundo, que pensábamos como primero a Milei y como segundo a Massa, finalmente se dio vuelta ese resultado, pero la diferencia entre el primero y el segundo no alcanzaba para definir de manera contundente si se iba a una segunda vuelta o no. La realidad es que la diferencia que logró Massa por sobre Milei, hoy pueden reconfigurar un escenario en el que a Massa le estaría siendo un poco más fácil llegar a obtener la primera magistratura del país. No obstante, y como decía recién, todavía resta ver qué posición va a tomar el resto de la dirigencia política que quedó fuera de esta carrera presidencial, y no es porque los votantes vayan a responder de manera lineal a lo que indica o lo que vaya a hacer cada uno de los dirigentes, sino porque ese apoyo de los dirigentes de Juntos por el Cambio, de Juan Schiaretti, de Miriam Bregman, que eran los otros dirigentes que participaron en la carrera presidencial, van a definir o van a perfilar cuáles son las condiciones de gobernabilidad que puede tener el futuro presidente. Y entonces eso puede ser determinante para que gane uno u otro en noviembre. Ahora, sabemos entonces que no se traspasan automáticamente los votos, pero sí, nos dices tú, nos va a hablar de la posible gobernabilidad que tenga uno u otro en un eventual gobierno. ¿Qué debiera hacer cada uno para tratar de captar? Porque por un lado, Massa tiene más cerca al centro, de alguna manera, y Milei ahora se está acercando y hoy día recibió ni más ni menos que el apoyo de Patricia Bullrich y de su compañero de fórmula, Luis Petri. Luis Petri viene del radicalismo y en cambio Patricia Bullrich viene del PRO. ¿Qué tanto le aporta? ¿Qué tanto le aporta y qué tan creíble va a ser este apoyo de Bullrich y Petri a Milei después de todas las cosas que se dijeron, como se dice normalmente en campaña? Sí, eso lo vamos a ver en los próximos días cuando podamos hacer algunas mediciones nuevamente de opinión pública. De todas maneras, Patricia Bullrich manifestó su apoyo a Milei, pero no está claro si la Unión Cívica Radical, que compone la coalición de Juntos por el Cambio junto al PRO de Patricia Bullrich, va a apoyar a una candidatura a la otra. Se reúnen por la tarde en la Argentina y todavía no se han expresado como partido en relación a un apoyo o no a Javier Milei. Todo indica, por las expresiones de muchos dirigentes de ese partido del radicalismo, que se van a mantener neutrales y que van a romper su coalición con Juntos por el Cambio. Por lo tanto, esos 23 puntos que obtuvo Patricia Bullrich como coalición, como Juntos por el Cambio en la elección general, no irían de manera lineal o como suma matemática a Javier Milei por el apoyo que Patricia Bullrich acaba de manifestar a Javier Milei. Así que incluso dentro del PRO hay diferencias. Horacio Rodríguez Larreta, que es quien disputó las PASO con Patricia Bullrich dentro de su espacio, brinda una conferencia de prensa en pocas horas más donde va a plantear que su postura no es de apoyo a Javier Milei. Es decir, que esta ruptura del espacio político opositor, como decía, va acomodando de manera diferente las fichas.
Con respecto a Sergio Massa y a qué deberían ir a buscar cada uno de los candidatos que han quedado en carrera, Sergio Massa claramente tiene más posibilidades de ir a buscar a los votantes de centro, a los votantes más moderados, mientras que La Libertad Avanza, por su narrativa, por su discursividad, se agota ya en su núcleo duro y en los votantes que puedan ir de Juntos por el Cambio, que es una alianza más de centro-derecha, a apoyar a Javier Milei. Pero todo está por verse porque la verdad es que todo se está reacomodando nuevamente en la Argentina. Sí, y se puede prever ya, más allá incluso de esta elección presidencial, cómo cambia el panorama político, porque queda bastante claro desde el día mismo de la elección que se va a quebrar Juntos por el Cambio y los radicales por un lado y el PRO por el otro lado, PRO que es el de Patricia Bullrich, los radicales además muy ofendidos con todo lo que les ha dicho Milei sobre Raúl Alfonsín, en fin, y otros temas. Entonces ya, eso se separa y luego está el peronismo con todas sus vertientes y facciones y secciones, el kirchnerismo, en fin, la cámpora y todas las afinidades y no que hay en distintos grupos, ¿no? Y el sector de Massa, que es distinto, no es lo mismo que el kirchnerismo. Entonces, ¿qué tanto reconfigura? Se empieza a fragmentar de manera importante, ya no hay bicoalicionismo, ya entró una tercera fuerza, pero más allá de aquello, ¿se empieza a fragmentar más el espacio político argentino? Sí, yo no sé si se fragmentará más, pero seguramente se va a reconfigurar de manera distinta. Hay que ver si el radicalismo retorna a una identidad propia, separado del PRO y de la coalición cívica, que son los tres partidos mayoritarios que formaban Juntos por el Cambio. Hay que ver si dependerá si gana Massa o no las elecciones presidenciales, si el peronismo también se mantiene unido o no. Todo indicaría que sí. Al menos es el espacio que menos diferencias internas ha mostrado a lo largo de esta campaña. Sí. A diferencia de Juntos por el Cambio, que han mostrado una fractura expuesta de sus diferencias. Sí. Entonces, además, hay que tomar en cuenta que también se está empezando a dar una renovación dirigencial que tiene que ver con una renovación generacional. La mayoría de los gobernadores de provincia que han ganado en las distintas provincias de Argentina, el mismo Massa e incluso Milei en todo caso, son dirigentes de 50 años que están entrando en las grandes ligas nacionales. En las provincias está sucediendo lo mismo. Entonces hay una renovación que dentro del peronismo y dentro del radicalismo vienen con ideas de renovar cada uno de sus espacios. Quisiera preguntarte ¿cuáles fueron los errores y los aciertos de cada uno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta? Bueno, yo creo que el error tenemos una máxima en consultoría que dice que no gana las elecciones el que más acierta, sino el que menos se equivoca. Y yo creo que el problema de Milei ha sido equivocarse mucho en la última semana, porque él venía moderando mucho su discurso en la campaña dentro de lo que es, por supuesto, su posición política e ideológica, pero venía moderando el tono con respecto a ciertos temas o no tocando algunos temas que eran muy espinosos para la sociedad. En la última semana, la verdad es que una profusión de declaraciones de él, de declaraciones de voceros de La Libertad Avanza vinculadas con ruptura de relaciones con el Vaticano o incluso las mismas propuestas sobre la renuncia a la paternidad de una de sus dirigentes. Bueno, creo que hicieron que la sociedad argentina pusiera algunos límites con respecto a la candidatura de Milei. Sí. Y por el otro lado,
Sergio Massa acertó a continuar con una línea muy moderada, a continuar con una posición en la que el kirchnerismo está corrido de lado, y hacer un trabajo quirúrgico y muy profesional en distintas provincias de la Argentina donde no había habido un caudal suficiente de votantes. Se los movilizó, se les habló de manera muy profesionalizada y muy directa, y entonces se logró captar una mayor cantidad de votantes. Entiendo. Que finalmente se representaron a Sergio Massa. No, hay que, además, muy hábil, además, un político profesional de mucho tiempo, con una tremenda estructura partidaria, ocupando también todo el Estado de su lado como ministro de Economía, 1,5% dicen algunos, 1% dicen otros, del PIB en ayudas sociales, y también azuzando la campaña del terror de que Milei iba a subir el transporte, que iban a terminarse subsidios, en fin. Eso también está presente más allá de las discusiones, además, respecto del sistema de votación. Dos cosas muy breves para cerrar, no sé si tan breves, pero la primera, ¿cómo te imaginas un gobierno porque quiero que veamos un mapa de cómo cambió, a pantalla completa vamos a revisar un mapa de cómo cambió, para que ustedes tengan la idea desde las PASO, que son las primarias, en el 2023 La Libertad Avanza estaba en morado, tiñendo el país de morado, y luego los resultados generales de 2023 vemos que el celeste de Unión por la Patria es, en el fondo estamos hablando del peronismo, el justicialismo, Sergio Massa es celeste, Javier Milei con La Libertad Avanza es morado. Nada está dicho, todavía la elección está abierta, y Juntos por el Cambio, que está en este proceso de implosión, es el amarillo. Pero ¿por qué mencionamos y mostramos esto? Porque la dinámica de cómo se va dando todo esto, y luego ya revisamos antes, ya lo mostramos, Paola, el mapa del Parlamento. Pensando en aquello, ninguno de los dos tiene, uno tiene más que el otro, pero ninguno de los dos tiene mayoría para gobernar. Mencionábamos antes que a Javier Milei le faltan 91 bancas para aprobar cualquier ley en la Cámara de Diputados o Diputados. Con este panorama entonces muy dinámico, no sabemos qué vamos a tener que estar contando los resultados de las generales en noviembre, la segunda vuelta. ¿Cómo te imaginas un gobierno de Javier Milei y uno de Sergio Massa? Bueno, un gobierno de Javier Milei depende de también las alianzas que haga con aquellos legisladores que queden dentro de Juntos por el Cambio, o en todo caso dentro del PRO, que puedan negociar con un Javier Milei en un Congreso de la Nación para aprobar sus leyes, ¿no? En el caso de Sergio Massa, le faltan apenas, creo que 3 diputados para lograr una mayoría, con lo cual la capacidad de negociación del peronismo, bueno, lo tiene ahí a las puertas de tener la posibilidad de tener una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. Una situación diferente es la Cámara de Senadores, donde ninguna de las 3 fuerzas va a tener tampoco mayoría, con lo cual va a ser necesaria una gran capacidad de negociación, sea quien sea que gane la presidencia de la Nación, porque si no existe esa capacidad de negociación y de consenso para llevar adelante las reformas que cualquiera de los dos quiere implementar, la verdad es que va a ser un gobierno que va a necesitar gobernar por decreto presidencial, y esto nunca está bien visto por parte de la ciudad argentina. Paola, quiero cerrar con una cosa técnica, porque ya se nos fue volando el tiempo del programa, y es lo siguiente: en Argentina no existe, como en Chile, una boleta o voto único donde estén los nombres de todos los candidatos y uno marque una preferencia. En Argentina tienen boletas de fórmula, entonces sale presidente ahora sale puro candidato a presidente y vicepresidente o vicepresidenta, pero en este caso son 2 hombres en las 2 duplas, pero sale el candidato o la candidata a presidente, legisladores, gobernadores, no sé qué más, y uno tiene que tomar esa boleta, que cada candidato además tiene que proveerla en cada municipio o intendencia, y uno saca una boleta y la mete en un sobre lo que quiere. Y si quiere mezclar fórmulas, corta a un candidato de uno, lo junta con el del otro. ¿Cómo es posible eso? Porque parece evidente que además dicen que se esconden las boletas, hay denuncias de parte de Milei, que llegaban y no encontraban esas boletas para poder votar por él. ¿Cómo es posible que todavía Argentina tenga este sistema? ¿Por qué lo siguen teniendo? ¿Por qué no avanzan a una boleta única?
Bueno, esta es la pregunta que nos hacemos prácticamente todos los que estamos interesados en el sistema electoral y en su estudio, ¿no? Ya hay provincias en la Argentina que han modificado esa forma, que es una boleta como en sábana con distintos tramos troquelados. Entonces uno puede cortar una fórmula para presidente y poner diputados y senadores de otro partido como para balancear de alguna manera el peso que los distintos partidos tienen en el Congreso. Tenemos 24 provincias o 24 distritos electorales y cada uno tiene un sistema electoral diferente. A nivel nacional, la verdad es que siempre hay cosas como más urgentes para discutir y nunca se termina discutiendo el formato de la boleta, que debería ser una boleta única como ya existe en la mayoría de las provincias, donde se pueda tildar y seleccionar los candidatos que uno quiere elegir. Sí, debería ser así, que lo entregue en el fondo del Estado y no tengan que proveerlo cada candidato y no se pueda así hacer desaparecer boletas para que no se encuentren con el candidato o candidata. Paola Subán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos muy atentos a lo que ocurre al otro lado de la cordillera. Cómo no, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada. Un abrazo. Y nos vamos en conexión global, pero sigue todo cambiando minuto a minuto en Argentina y por supuesto que esta completa cobertura que ya hicimos la vamos a hacer también para la segunda vuelta presidencial. Nos vemos. Chao.